Muy buenos días a todos mis amados hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Yo quiero darle gracias a Dios porque aquí estamos, hermanos. Aquí estamos en esta mañana bendecidos. Gracias al Señor que podemos llegar a ustedes y bendecirlos con la palabra de Dios. Esta palabra que es bendita, esta palabra que nos alienta, esta palabra que nos anima. Saludos a todos mis hermanos en México, en Centroamérica, en Suramérica y aquí adentro de los Estados Unidos. Estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios porque podemos nuevamente llegar a ustedes con una palabra de fe, una palabra que nos ayude a vivir. Este es el alimento que nos ayuda a vivir, hermanos. Saludos hasta Argentina. Hermana Nora, el Señor le continúe bendiciendo. Hermano Cayetano Ceja, pastor de Washington, que el Señor le continúe bendiciendo. Hermana Alejandra de la Torre Clemente, Dios la bendiga, mijita. Buenos días. ¿Cómo están todos mis amados hermanos? ¿Están ustedes listos para recibir el alimento espiritual? Yo creo que sí, estamos listos. Hoy tenemos una lección muy inquietante. Hoy tenemos una lección que Dios nos va a hablar. Y es una palabra fresca porque estamos siempre pidiéndole a Dios que nos visite, que ejercitemos nuestro espíritu, que desde el momento que declaramos que es un nuevo mensaje, que empecemos a ejercitar nuestro espíritu. Ustedes tienen que aprender a ejercitar su espíritu. Yo le doy gracias a Dios porque la palabra misma me enseña que el espíritu me va a recordar todas las cosas que he aprendido. Y a veces me quedo admirado porque el Señor me da los versículos. Estoy pensando en algunos asuntos y el Señor me va dando los versículos. Y de esa manera, pues, Dios nos ha ayudado. Les aconsejo a los que nos escuchan y que todavía no entienden la manera en que predicamos la palabra de Dios, que sigan escuchándonos. He tenido hermanos que se acercan a mí para decirme, hermano Carrillo, gloria a Dios por esto, por aquello y el otro, pero me doy cuenta que no son enseñables. Hay hermanos que están bien seguros que lo que ellos tienen ya es lo final. Yo no estoy en esa posición, por favor no me vayan a malentender. Si alguno de los hermanos que trata de acercarse a mí para darme la diestra o para decirme que estoy predicando la palabra de Dios con pureza, pero usted todavía se mueve en doctrinas, hermano, le va a costar encajar conmigo, porque yo no me muevo en doctrinas, yo me muevo en la verdad, ¿ok? Entonces, no se vaya a ofender si yo al revisar sus mapas proféticos y sus brújulas espirituales, le digo de una vez que usted está leudado. Y se lo digo porque yo respeto mucho a los hombres que han sido antes que nosotros. No importa, por eso Pablo quiere que nosotros entendamos eso, porque hay hermanos que no aceptan a los pastores. Y eso no es correcto. Porque el apóstol Pablo, él dice que, ahí en Gálatas, dice que los que tenían acción, a él no le importaba lo que habían sido antes. Porque solo por misericordia es que Dios nos puede tener en la delantera enseñando la palabra de Dios. Y eso sí se los digo de todo corazón. Yo he tomado la delantera en todo lo que respecta a la verdad, Cristo y la iglesia. Muy pocos antes que yo han predicado acerca de la soberanía de Dios conforme a la revelación que Dios nos ha dado por su Espíritu. Y muy pocos han participado también en enseñar
que la iglesia y Cristo, Cristo y la iglesia son la única verdad que está en la Biblia. A las doctrinas jamás el Espíritu Santo les llama la verdad. Doctrinas son doctrinas. Y estoy hablando de todo esto porque Primera y Segunda de Timoteo nos las ha dado Dios para que nosotros como cristianos genuinos y siervos genuinos nos abramos a la pureza de la palabra. Quiero decirles que Timoteo, Timo quiere decir honra y Teo quiere decir Dios. Si nosotros solo agarramos los libros de la Biblia sin sabiduría, sin ejercitar nuestro espíritu, nosotros nos perdemos de mucha bendición, porque Timoteo quiere decir el que honra a Dios. Así que si tú quieres honrar a Dios, tú eres el Timoteo al que le escribieron esta carta. Porque muchos creen que Pablo se la escribió así por así a Timoteo, que era su hijo en la fe, y que esa solo tiene cumplimiento para él. No, Señor. Timoteo tiene cumplimiento para nosotros. Y solo voy a estar meditando en esta mañana en los primeros 2 versículos. Amén. Queremos entender los primeros 2 versículos, pero yo quiero que tú, que eres un estudiante formal de la Biblia, tú que eres un buen discípulo, siempre permito, aparte de tu librito de oro. En tu librito de oro ya tienes escritas 2 cosas, que Cristo a nosotros solo nos habla por parábolas, ¿ok? Eso lo tienes que tener ahí porque todo el tiempo que oigas hablar a Jesucristo, tienes que discernir su hablar parábolas, ¿ok? Puedes escribir otra cosa allí en tu librito de oro. Ojalá compraras un librito dorado y que ese sea tu librito de oro para que ahí vayas guardando las claves que te da el hermano Carrillo para que tú puedas entender la Biblia en más clara. Por de pronto, ahí tienes escrito que Jesús solo hablaba en parábolas. Y el apóstol Pablo optó por ese mismo método. Así que tienes que tener mucho cuidado cuando lees a Pablo, porque Pablo usa circunstancias, todo lo que está a su alrededor para declarar verdades espirituales. Lo mismo que hacía el Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, mi amado hermano, yo quiero que, como dicen por ahí, que te pongas las pilas. Ponte las pilas para que Dios te bendiga y que Dios te ayude. Amén. Timoteo. Estamos timotenciando. Estamos desarrollándonos como personas que honran a Dios. Y te recuerdas que ayer toqué unas cositas de Primera Timoteo, en donde te mostré por la palabra de Dios que en Primera de Timoteo, Timoteo escribió acerca de el camino y la verdad. El camino y la verdad. Y descubrimos que eso es un mandamiento. O sea que si tú lees en el 1:1 de Primera Timoteo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, tiene que ver con cosas objetivas. O sea que Primera Timoteo lo vas a bautizar de esa manera, objetivo. Y Segunda de Timoteo lo vas a bautizar como algo subjetivo. O sea que en Primera Timoteo te enseñan la realidad de los asuntos, la verdad. Mientras que en Timoteo segunda te hablan de la vida ya es la práctica. Por eso le tuvo que escribir 2 veces el apóstol
a Timoteo porque no solamente quería que supiera lo que es el mandamiento de no enseñar cosas distintas, sino solo la verdad, porque solo hay un camino. Ahora, ayer usé Juan 14 y hoy vamos a hablar otro poquito más de Juan 14. Este es el tercer mensaje que tiene que ver con segunda de Timoteo. Amén. Y yo quiero que tú te des cuenta, mi amado hermano, que el apóstol, él basó todos sus escritos en las declaraciones que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando uno lee Juan 14:6, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el apóstol, cuando escribió Primera de Timoteo, él tenía en su mente la declaración de Cristo, yo soy el camino y la verdad. Y quiso dejar afuera la vida, por eso escribió segunda, pero mira la forma que él lo aplica en las epístolas. El hablar de Cristo fue yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, yo quiero que tú ejercites tu espíritu porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida para ir al Padre, para ir al Padre. Pero si tú no sabes, de acuerdo a la palabra del Señor, lo que significa ir al Padre, entonces no vas a entender cuando Pablo te explique cómo funciona el asunto, porque el Señor declaró que Él es el camino, la verdad y la vida para ir al Padre, para ir al Padre. Y te dice allí en el versículo 6 de Juan 14, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que él te está declarando que para llevarnos al Padre tenemos que ir con Él. Él es el que nos va a llevar al Padre. Pero lo primero que es ir al Padre. Amén. Y fíjate que para entender, mira cómo le dijo el apóstol, el discípulo Felipe. Le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Ahorita tú vas a entender lo que es el Padre, porque muchos todavía no han entendido lo que es el Padre. Nos han explicado de Cristo como la encarnación, gloria a Dios, porque Cristo es la encarnación del Padre Celestial, el Padre Celestial es espíritu y Cristo es el misterio de Dios, porque Cristo es Dios hecho carne. Pero nota esto, pues. Cuando el apóstol Felipe le preguntó y le dijo que ¿por qué no le mostraba al Padre? Porque, o sea que no entendía lo que estaba hablando, porque Cristo estaba hablando en parábola. Entonces él le dice, ¿por qué no me muestras al Padre? Porque me estás hablando de que vas a ir al Padre, pero muéstramelo pues, porque yo también quiero ir, porque ¿a quién no le interesa a Dios, hermano? ¿A quién no le interesa a Dios como el Padre? Ah, yo sé que estás poniendo mucha atención porque si queremos entender a Pablo, tenemos que entender los evangelios, porque Pablo solo nos está explicando los evangelios, pero tenemos que unir sus epístolas a los evangelios y los evangelios a sus epístolas. Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Fíjese pues, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, pero tú tienes que entender el hablar del Señor, porque cuando cuando él le dijo a Felipe que él ya tenía mucho tiempo de estar con ellos,
usted debe de entender en qué manera le está hablando. Nosotros tenemos problemas de entender a las personas como resucitadas, debido a que nosotros todavía no hemos experimentado la resurrección. Pero el día que nosotros experimentemos la resurrección, nuestra manera de hablar va a cambiar. Ahorita a veces todavía hablamos muy terrenalmente, pero yo quiero que por favor captes mis pensamientos porque yo te voy a dar revelación. Yo te voy a mostrar lo que Dios quiere que tú aprendas en su palabra. Mira, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, y no me has entendido. ¿No me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, fíjense que el Señor Jesucristo tiene un hablar que la gente en su mente natural lo quiere entender, pero eso es imposible. Tú tienes que pedirle a Dios ejercitar tu espíritu para entender el hablar de Cristo. Cuando Cristo le habla a Felipe y le dice que el que lo ha visto a él ha visto al Padre, está hablándole en resurrección. En resurrección. Jesús mismo dice en el capítulo 11 de Juan, yo soy la resurrección. Ahora, escúchame bien, por favor. Porque Cristo dice que Él es la resurrección, Él está diciendo, yo soy el Padre. Yo soy el Padre. Ahorita te lo voy a comprobar con los versículos, porque a mí me gusta la Biblia bajo contexto. Ahora vas a entender lo que es ir al Padre. Ahora vas a entender lo que es ir al Padre. Ahí mismo, en el versículo, léelo conmigo, en el versículo 20, 14-20. Este capítulo es bien profundo, porque este es el capítulo que nos muestra el proceso de Dios. Este capítulo 14 nos habla de la economía de Dios. Nos muestra cómo el Padre se encarnó y cómo el Hijo fue a la cruz y resucitó, pero que es el Padre pasado por un proceso. Fíjate, y eso muchos hermanos escuchan mensajes todos los días, pero todavía no han entendido a cabalidad lo que el Señor les declara. Y cuando tú lo entiendas, entonces te voy a interpretar el versículo 1 y 2 de segunda de Timoteo. Pero mira pues, en el 20, en aquel día, está hablando el día de la resurrección, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Fíjate pues, porque muchos no conocen al Padre, y el Padre es Cristo en resurrección. Fíjate. Yo voy al Padre, Él está diciendo, yo regreso a mi fuente. Escúchame bien. Muchos cristianos lo enseñan, y muchos cristianos dicen, aleluya, Él es Dios encarnado, pero desconocen que es el Padre. Aleluya. Mira, esto suena, muchos apostólicos están tratando ahí de entenderlo, pero todavía no lo han entendido bien. Mira, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Pues, si Él es el Padre en resurrección, porque Él les está diciendo, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tú tienes que entender que Cristo en resurrección es el Padre. Aleluya. Así que viene de padre a hijo, de hijo a padre. Aleluya. Hermano, si no lo entiendes, no te preocupes. Pero yo creo que vas a perderte de mucha bendición si no lo entiendes, porque Felipe no lo entendía. Y nota lo que está diciendo, pues. Dice en el capítulo 14, leámoslo otra vez porque esto está maravilloso, esto está pero preciosísimo.
No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis en Dios? Fíjese, creéis en el Padre, porque para ellos Dios era el Padre. ¿Creéis en el Padre? Creed también en mí. ¿Creéis en el Padre? Creed también en mí. En la casa muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Está hablándote de ir a la cruz. Dios, como hombre, va a ir a la cruz. Pero Él es la resurrección y la vida. Él es el Padre. Aquí mismo te lo está declarando. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Christ in resurrection is the Father. ¿Ok? Oh my God. Oh Señor, ¿cómo puede ser esto? Mira, 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 mira. Y si me fuere y os preparare el lugar, yo me voy a ir. ¿A dónde me voy a ir? Al Padre, a la resurrección. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Voy a regresar ya resucitado. Y ya resucitado, os tomaré a mí mismo. Los voy a meter a ustedes en mí. Acuérdense que yo soy el camino para que ustedes vayan al Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Para qué voy a venir de regreso y tomarlos a ustedes? Fíjate pues, porque muchos solo ven al Hijo, pero no ven al Padre. No ven al Padre y Él mismo nos está diciendo, esto es un enigma, hermano, esto por eso no lo puede entender cualquiera. ¿Qué va a entender un testigo de Jehová esto, hermano? Si esto se entiende por el Espíritu, porque Dios te lo revele. Si Dios no te revela, entonces tú no vas a entender. Dice, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí está hablando, hermano, de la unión orgánica, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero yo quiero que entiendas en esta mañana, quiero que entiendas que el Señor cuando dijo que iba al Padre no estaba diciendo que iba al cielo. Estaba diciendo que iba a un estado diferente, a una esfera diferente, a la esfera de la resurrección. En la resurrección Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Padre. Mira, hermano, si tú no entiendes eso, ¿cómo vamos a poder explicar el versículo 23? Porque Judas, no el Iscariote, también tenía problemas. Señor, pero ¿cómo es eso que te vas a manifestar? Dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? O sea que otro que no podía entender que el Espíritu no podía entrar en los mundanos. Pero mire el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él, vendremos a él y haremos morada en él. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. El capítulo 14 te habla de la economía de Dios, del proceso de Dios para entrar en los creyentes. Así que Él entra como el Padre y el Hijo por el Espíritu. Así que dentro de ti, tú tienes al Padre y al Hijo y al Espíritu. Aleluya. El Dios triuno es un Dios procesado. Es alguien que entró en ti, pero nota pues que muchos hermanos no saben lo que están hablando ni entienden. Dice en el versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora, ¿por qué te estoy hablando de todo esto? Te estoy hablando de todo esto por una razón. Porque el apóstol San Pablo,
Él es el que nos explica el proceso de Dios, la economía de Dios, porque Dios nos quiere llevar a Él, pero Él nos quiere llevar a medio de Cristo, porque Él como Dios entero, como la deidad, si entrara en nosotros de esa manera, nos culmina, nos mata de una vez. Pero Él se procesa. Por eso yo he usado la electricidad como la ilustración de cómo llega la electricidad a las casas. Si, si la electricidad que produce la planta fuera la misma electricidad que está en nuestros cuartos con los aparatos, los quema todos de una vez. Los quema, hermano, créame. Pregúntele a un experto en electricidad. Mire, la planta produce hasta 800 voltios. Cualquiera que toque la electricidad que sale de la planta lo mata de una vez lo hace carbón. Sin embargo, esta que está en la casa a veces la soporta uno un poquito, lo tira y no lo culmina ni lo achicharra. ¿Pero por qué es? Porque tú miras que en los postes hay unos barrilitos así, mira, unos se llaman como condensadores, esos son para rebajar la electricidad del voltaje grande que pasa en los alambres gruesos, que hasta hacen ruido, tú los escuchas, pasas por las torres, ahí está pasando la electricidad, pero al bajarla a los postes, ahí ponen esos reguladores y esos la bajan y la bajan a 220. Y 220 puede entrar a las fábricas para todas sus máquinas y todavía más rebajada a la mitad, 110, entra a las casas. Me explico, ¿verdad? Entonces, así es como Dios llega a ti. Él se tuvo que rebajar, Él se tuvo que reducir y solo se trajo su vida y naturaleza para estar adentro de ti, no su deidad. Porque entonces van a confundirse muchos y van a decir que estamos diciendo que somos Dios. Somos Dios en vida y naturaleza, no en deidad. Él no comparte su gloria con nadie, Él es Dios único. Me explico, ¿verdad? Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Pero ahora ya sabes lo que es llevarte al Padre, porque ir al Padre, de acuerdo al hablar puro de Cristo, es ir a resurrección. Es todo lo que Él te está declarando. Dice, yo voy al Padre. Y por eso les dijeron, por eso dijo, donde yo voy, ustedes no pueden ir. Entonces dijeron ellos, sí, sí podemos. Oh, dijo, sí, sí van a poder ir, pero después, ¿ok? Porque nosotros vamos a ir al Padre también. Nosotros vamos a ir al Padre y, escucha bien, ¿cómo funciona este asunto? Porque, por ejemplo, Cristo, Él era la resurrección y la vida porque Él era Dios. Entonces, Cristo no se le puede decir que a Él se le formó el poder de la resurrección porque Él es la resurrección. O sea, Él en resurrección es el Padre, yo voy al Padre. Entonces, a nosotros, al entrar Dios dentro de nosotros, como la resurrección en la persona de Cristo, entonces Él está trabajándose a sí mismo dentro de nosotros y nosotros estamos colaborando con Dios para que la anastasis se forme totalmente en nosotros, para que tengamos el poder de levantarnos en la primera resurrección. De otra manera, si no se forma en nosotros el poder total de la resurrección, que es por el desarrollo de Cristo en nosotros y por el trabajo que va a hacer Cristo en nosotros para llevarnos a ser sus vencedores, si eso no ocurre en nosotros, pues nosotros vamos al lloro y al crujir de dientes, y allí en el lloro y el crujir de dientes, ahí es donde Dios nos perfecciona para que podamos tener parte en la nueva Jerusalén. ¿Ok? Entonces mi punto es que tú entiendas Juan 14. Juan 14 es el camino, la verdad y la vida. O sea que a través de Juan 14 se manifiesta cómo es Dios como el camino, cómo es Dios como la verdad y cómo es Dios como la vida. Eso es muy, muy, muy importante. Así que al final, mira cómo dice en el versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras y las palabras que habéis oído no son mías, sino del Padre que me envió.
Por supuesto que cuesta entender el hablar de Cristo, pero si tú eres entendido, la parte que es la joya, la parte que es el diamante, Él te la da y te dice, este es el diamante que estoy escondiendo aquí en este hablar. En este hablar yo estoy escondiendo que en resurrección yo soy el Padre y como Padre los tengo a todos ustedes, ustedes son mi morada y yo moro en ustedes. Esto es una mutualidad, gloria a Dios, y el contexto dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, así que tranquilos, tranquilos. Ahora nosotros entendemos que nosotros tenemos dentro de nosotros al Dios triuno que se ha procesado, que es el Padre, que es el Hijo y el Espíritu. Es bien correcto decir que tú tienes dentro de ti al Padre y al Hijo por el Espíritu. O sea que el Hijo te llevó al Padre, porque el Hijo en resurrección es el Padre. Entonces ya el Hijo en la carne es el unigénito Hijo de Dios, pero ya en resurrección Él es el primogénito Hijo de Dios, porque allí ya es tu hermano. O sea, mira lo tremendo que Dios en Cristo se vuelve tu hermano. Dice que tú tomas nombre. ¿Te das cuenta cómo explica Pablo todo eso? Yo puedo ver a Pablo empapado de Juan 14 escribiendo epístolas. Es que la base está ahí, hermano. La base ahí está. Entonces, con eso en mente y con eso como base, vámonos a segunda de Timoteo. ¿Te recuerdas? Te dije que Timoteo quiere decir honra a Dios. Honra a Dios. Honra a Dios. Si tú quieres honrar a Dios, entonces me vas a entender estos dos versículos, solo dos voy a explicar hoy. Segunda de Timoteo 1, 1 y 2. Los vamos a leer, pues. Pero ya teniendo en mente lo que Pablo tiene en mente al escribir. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Él es un enviado de el nombre Jesucristo. Te está hablando de un hombre que es Dios, ¿ok? Te está hablando de un hombre que es Dios. Por eso te dice Pablo, apóstol de un hombre que es Dios, Jesucristo. Por la voluntad de Dios. Ahora, para entender tú la voluntad de Dios, tendrías que leer, por ejemplo, Hebreos 10. Vamos a Hebreos 10 porque tenemos que ver qué significa que Pablo es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y te vas a dar cuenta qué es lo que hizo Dios para que sea su voluntad el Señor Jesucristo. Fíjate que es, mira cómo dice, desde el versículo 1, tú pues, si quieres entender el versículo 10, porque mira el 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ok, mira pues, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. O sea que el hombre que es Dios fue a la cruz y fue presentado como ofrenda. Y esto es muy importante porque Pablo quiere que lo entiendas para explicarte segunda de Timoteo. Porque si no entiendes desde el principio, no vas a entender el porqué de la vida. Primera Timoteo finaliza diciendo, echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. Dos veces te lo dice al final de Primera de Timoteo, echa mano de la vida eterna. Y luego empieza en el capítulo, en la segunda epístola, empieza hablando de la vida que es en Cristo Jesús, la vida eterna. Ahora, fíjate que la voluntad de Dios, porque estamos, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Cómo es que tú conoces la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es de que quitó todos los sacrificios
hizo cesar los sacrificios. Fíjate que si muchos hermanos quieren interpretar Daniel, por eso se confunden. Yo tengo un hermano que discute doctrina apocalíptica y doctrina de lo profético, diciendo, hermano, es que se va a sentar el anticristo en Israel y tiene que levantarse el templo y el anticristo va a quitar los sacrificios. Hermano, mira, cuando uno entiende la palabra, si quieres entender Daniel, de que hace cesar los sacrificios en Daniel 9, 24 al 27, tú tienes que leer el Nuevo Testamento para saber qué significa para ti. De otra manera vas a estar perdido en puras informaciones bíblicas, pero no en la verdad. Dios hizo cesar los sacrificios a través de la persona de Cristo. Mira cómo dice, y está escrito en el Antiguo Testamento, dice, por lo cual, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esa es la voluntad de Dios por medio de nosotros somos santificados y por medio de la cual Jesucristo se presenta como un verdadero sacrificio, el sacrificio real, no la sombra. Pero Pablo, que escribió Hebreos, nos dice la sombra, dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. La realidad de las ofrendas es Cristo. Entonces Pablo quiere que tú entiendas en 2 Timoteo que el sacrificio de Cristo, su muerte en la cruz, aleluya, lo hace que Él sea en resurrección el Cristo. Mira, le cambia nombre, mira pues. Te lo pone primero Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Está hablándote de la muerte de Cristo. Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, te cambia. Ahora el término te lo pone al revés, porque ahora quiere que entiendas que ese hombre está en resurrección. Sigue siendo el Hijo del Hombre, pero ahora lo puedes ver ya en resurrección, es el Padre. Entonces no hay error, no hay herejía, hermano. La herejía es cuando uno no puede explicar las cosas. Pero once you can explain it, ahí está en la palabra. Ahora ve pues cómo se introduce Pablo con Timoteo, porque todos los versículos están bien cargados de revelación. Aquí le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, mira Timoteo, yo soy un enviado de Jesucristo por Dios. Fíjate pues, te lo voy a parafrasear. Yo soy un enviado de Jesucristo para que la gente entienda que Cristo murió como la ofrenda perfecta para perdonar a los pecadores. Fíjate todo lo que dice ahí. Según la promesa que le dio a Abraham en Gálatas 3:16 y 18. ¿Qué? ¿Cuál era la promesa? De que Cristo, el Espíritu, aleluya, iba a entrar en los creyentes, porque esa es la promesa, hermano. Esa es la promesa de la vida, de que el Dios triuno se procesaría y entraría en la humanidad creyente. Ahí está. Aquí ya tienes entonces el versículo 1, bien entendible. Solo imagínate de qué es lo que Pablo quiere que Timoteo entienda. Él quiere que Timoteo entienda lo que carga adentro, que lo capacita para huir de la contaminación y decadencia y tenebrosidad de la iglesia.
Ahora, yo quiero que me pongas atención porque muchos hermanos creen que porque la iglesia está degradada, que Dios no la ama. Olvídate si piensas de esa manera. Yo conocí un hermano que ya lo recogió Dios. Él se expresaba de la iglesia y de los pastores. Mire, mire cómo les llamaba, cochinada les decía. Solo porque él tenía un poquito de revelación. Yo siempre le dije, tú debes de medir tu boca, debes de medir tu vocabulario, porque ninguno de nosotros, aun aquel profeta que quiso maldecir a las tiendas de Jacob, que eran las tiendas de un hombre sin transformación, el Señor no lo dejó maldecir, porque nosotros no podemos maldecir a nadie, hermano. Nosotros tenemos que bendecir, y cualquier hermano, por muy torcido, escúcheme por favor, necesita de nuestra oración. Ese es el amor verdadero, el amor nacido de un corazón limpio. El Señor Jesucristo dice, un corazón contrito y humillado no lo desprecio yo. Así que, hermano, dice que oremos, dice para que Dios les conceda que se arrepientan. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces, ya ahora ya viste el versículo 1. Y te estoy enseñando de esta manera porque yo quiero que cuando tú leas la Biblia, la leas de esa manera y entonces la Biblia te va a alimentar, te va a dar nutrición, hermano. ¡Aleluya! A Timoteo, versículo 2. A Timoteo, al que honra a Dios. ¿Eres tú uno que honra a Dios? ¿De verdad tú quieres honrar a Dios, hermano? Entonces para ti es esta epístola. Dice, al que honra a Dios, amado hijo. Aleluya. Si tú honras a Dios, hermano. Este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. ¿Te das cuenta la necesidad que hay de vivir a Cristo para agradar a Dios y complacerlo? Este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Entonces, Timoteo, amado hijo, como él le va a declarar cosas preciosas en toda la epístola, acuérdate que el capítulo 1 es el bosquejo, entonces le dice a Timoteo, amado hijo, gracia, gracia. Tú sabes que muchas veces lo hemos dicho, lo diremos y lo volveremos a decir. El concepto de gracia lo tiene la iglesia muy limitado. Muchos hablan de la gracia diciendo que la gracia es un favor inmerecido. Eso es kinder. Hablar de la gracia como favor inmerecido es el kinder de los cristianos. Si tú quieres graduarte verdaderamente en las cosas de Dios, tú tienes que entender que la gracia es Dios operando desde tu espíritu, haciendo las cosas. Pablo expresó muy claramente lo que es la gracia. Él cuando habló de que él trabajaba más que todos, se recordó y dijo, pero no yo. Y por eso él siempre habla del término gracia, diciéndonos, haz las cosas a través de Cristo. Que Cristo las haga a través de ti. Ya no vivo yo, vive. ¿Te das cuenta cómo Pablo entendió todo lo del Evangelio? Y por eso, al entender el Evangelio, él pudo escribir 14 epístolas que están basadas en los 4 Evangelios. Solo está explicándonos el Evangelio, pero yo me temo, hermano, yo me temo que muchos de nosotros ni siquiera conocemos los Evangelios. A veces los hemos leído superficialmente, pero es tiempo ya de que nosotros nos instruyamos en una forma responsable y seria en las cosas del Señor. Aleluya. Qué bueno, qué bueno. Entonces vamos con el versículo 2. Amado hijo, gracia. Gracia entonces ya sabes que es Dios de ti. Así que cuando ya estemos estudiando los demás versículos del capítulo 1, porque queremos dejar bien presentado el capítulo 1 para que cuando desarrollemos los otros capítulos siguientes, los otros 3 capítulos, porque solo 4 tiene 2 de Timoteo, podamos saber lo que estamos hablando. Misericordia, gracia, misericordia, misericordia. Si quieres entender la misericordia, te tienes que ir a 1 de Timoteo, porque es el contexto. Dice aquí en el versículo 13, en 1 Timoteo 1:13, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador,
mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Entonces está diciendo aquí que Timoteo es un amado porque la gracia de Dios está con él, la misericordia está con nosotros. Nosotros, vuelvo a repetir lo que es la misericordia. Yo estoy aquí predicándote a ti por pura misericordia. Dios me pudo haber eliminado a mí. Yo les dije a ustedes que cuando yo tenía 50 años, yo me morí y Dios me resucitó. Apenas tengo 18 años de haber resucitado. Dios me resucitó, pero yo estaba muerto ya. El doctor dijo, usted tenía que tener un ataque cardíaco masivo. Sin embargo, dijo, Dios le está dando una oportunidad. Y me recuerdo de sus palabras, si estabas haciendo mal las cosas, Dios te dio otra oportunidad. Y si las estabas haciendo bien, te está dando tiempo para que sigas haciéndolas bien. Así me dijo el doctor, hermano. Y le dije, muchas gracias, doctor. Por misericordia de Dios, nosotros no estamos en la confusión. Por misericordia de Dios, Dios nos ha sacado a la pureza de la palabra. Por misericordia de Dios nos ha quitado los legalismos, porque en todo eso hemos participado. Por la misericordia de Dios, porque éramos blasfemos. Yo ya no soy blasfemo, yo ya no persigo a los hermanos. Hay muchos hermanos que todavía creyéndose, se creen humildes y se creen mansos, pero la realidad es que no están capacitados todavía para recibir revelaciones puras de Dios. Van a seguir con su mezcla, porque muchos hermanos están con la mezcla y con mezcla enseñan. Yo no estoy enseñándote con ninguna mezcla. Por eso voy versículo por versículo, bajo contexto, para no enseñarte cosas que no son. Dice Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia. Recuérdate siempre. Solo por misericordia de Dios somos sus predicadores. Solo por misericordia de Dios podemos funcionar como apóstoles. Solo por su misericordia. Porque nosotros éramos blasfemos también. Y luego dice, y paz, y paz, y paz. Fíjate que si uno no usa la Biblia para predicar la Biblia, uno no es hermenéutico. Y yo soy muy hermenéutico. Por eso muchos hermanos, cuando les enseño la palabra, dicen, ¿qué? ¿Qué quiere decir? Le digo, hermano, usa la Biblia, úsala. Estamos en la paz. Mira, Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz. ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paz? Te tienes que ir a Efesios capítulo 2 y versículo 14. Mira, porque Él es nuestra paz. Porque Él es nuestra paz. Si Timoteo quiere enseñar bien la palabra de Dios, él tiene que conocer a Cristo como su paz. Paz de Cristo, aleluya, ¿verdad? Paz de Cristo. Pero mira, pues, a veces solo lo decimos del diente al labio. Pero conocer a Cristo como nuestra paz, aquí te va, pues, aquí te va. Porque Él es nuestra paz, te lo está diciendo el mismo apóstol, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora quiero que entiendas, pues, que si quieres verdaderamente sacar las joyas preciosas que están en segunda de Timoteo, tienes que entender que Dios nos quitó la nacionalidad. Dios nos quitó la nacionalidad. Y eso es duro para la mente natural. Porque decirte que ser argentino, ser guatemalteco, ser salvadoreño, ser chileno, es el pecado más grande que está en el hombre. Fíjate lo que te estoy diciendo. Júzgame, pero júzgame bíblicamente. La caída más baja del hombre fue crear una torre y buscar cómo volverse grande. El ideal de los países, el ideal. Y por eso Dios los confundió y los volvió países.
De ahí, en la confusión de la Torre de Babel, nacieron todas las naciones. Ese es el pecado más grande y Dios dijo, descendamos y confundámoslos. Ahí fue el Padre y el Hijo, ahí fue Cristo y el Espíritu y el Padre. El Dios triuno bajó y descendió y el pecado más grande es separarnos. Si yo me creo más que tú porque yo soy español, entonces yo estoy en pecado. Si yo me creo más que otros porque soy chileno, yo estoy en pecado. Si yo me creo porque soy guatemalteco y Dios en Guatemala tiene muchos siervos, escúchame bien, yo vivo en pecado. Cuando a mí me preguntan de dónde eres, hermano Carrillo, les digo, hermano, discúlpeme, pero ya me he pecado. Nací en Guatemala. Pero quiero decirte, hermano, que cuando se habla de la paz, no creas que estamos hablando de cualquier cosa, hermano. Él es nuestra paz. Pero ¿cómo es Él tu paz? Aboliendo, aboliendo reglamentos, mandamientos expresados en orden. Nada nos puede, porque todo eso separa a la gente. Cuando los grupos tienen mandamientos expresados en ordenanzas, porque no te estoy hablando de mandamientos morales, te estoy hablando de mandamientos expresados en ordenanzas, tales como guardar el sábado, no comer carne, guardar estos días. Todo eso que los hermanos mesiánicos y los adventistas y los judíos ponen, todo eso, hermano, lo que hace es desunirnos y eso nos hace participar de nuestras carnalidades y no estamos como el nuevo hombre. En el nuevo hombre no ni hay ordenanzas expresadas en mandamientos o mandamientos expresados en ordenanzas. Somos el nuevo hombre, somos celestiales. Si quieres entender lo que Pablo le va a enseñar a Timoteo en 2 Timoteo, tienes que tener una mente celestial. De lo contrario, mi amado hermano, vamos a estar, como dice mi hermanita Rosy, estando en enemistad con Dios. Cristo Jesús nos reconcilió con el Padre y ahora estamos en paz con Dios y con los hombres. Esa es la justicia, es estar en paz con Dios y estar en paz con los chapines y los catrachos y los nicas y los guanacos y los ches y los chicos. Ya esa no es nuestra prioridad. Nosotros no estamos por la cultura humana, nosotros estamos por la cultura celestial. Y cuando Dios empezó el Nuevo Testamento, rompió todos los moldes para mostrar que estaba en otro rollo. Por eso puso a Juan el Bautista, que era sacerdote según la línea, pero lo hizo actuar totalmente, porque en el Nuevo Testamento la vida es celestial. ¿Estás listo para ser celestial, hermano? Pues te vamos a ir metiendo. Y luego dice misericordia y paz. Podríamos hablar más de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. ¿Te das cuenta que Padre, Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor? ¿Quién es el Padre? Ahora ya sabes cuál es el proceso. Ahora ya sabes que el Padre es el Señor Jesucristo en resurrección. Yo voy al Padre. Yo voy al Padre. Y Él te quiere llevar a ti al Padre. ¿Qué quiere decir que Dios me... No quiere decir que me quiere llevar al cielo, hermanos. Quiere decir que me quiere llevar a la resurrección. Porque al estar en la resurrección yo ya voy a estar presente. Por eso Pablo dice que estamos presentes en el cuerpo, ausentes de Dios, pero cuando ya nos morimos estamos presentes, no absolutamente, pero sí relativamente. Ya estamos en la esfera donde está Dios. Porque también tenemos que entender eso, porque muchos creen que cuando dice Pablo que estamos ausentes de Dios y presentes en el cuerpo, pero que si estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes con Dios, absoluta esa declaración, sino que es una forma relativa, porque la resurrección se va a llevar a cabo hasta que Cristo regrese y entonces estaremos con el Padre. Y para eso es que Cristo tuvo que pasar por todo lo que pasó para llevarnos. ¿Con qué razón los discípulos decían, dinos, a dónde vas? Dinos, yo voy al Padre.
pero nosotros, ¿cómo es? ¿Que podemos ir contigo? No, ahorita no pueden ir. Sí, sí podemos. Bueno, sí van a poder, pero después. Muy bien, entonces creo que cubrimos los dos versículos primeros de segundo de Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Yo creo que ahora sí vas a entender cuando leas ahí. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y ahora, para mañana, vamos a empezar. Vamos a empezar mañana y vamos a hablar de los versículos 3 al 14. Pero te pongo ya a pensar, te pongo ya a pensar. Mira las cosas que vamos a aprender, pues, porque te voy a dar un adelanto para mañana. Mira lo que vamos a aprender. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. El primer ingrediente de ser celestiales, limpia conciencia. Segundo ingrediente, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida. Fíjate pues, conciencia limpia, fe no fingida. La tercera cosa, versículo 6, hay que avivar el don de Dios que está en nosotros. El don de Dios que está en nosotros, hay que avivarlo. Número 4, porque no nos ha sido dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo dentro de nosotros ha vuelto nuestro espíritu un espíritu de poder y de amor y de dominio propio para ser celestiales. Número 5, versículo 9, dice, quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. Vamos a darnos cuenta que un Timoteo, que es un ciudadano celestial, aleluya, es una persona que ha recibido gracia de Dios. Número 6, versículo 10, dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea que la sexta cosa que posee un ciudadano celestial, la vida del nuevo hombre, es la vida incorruptible. Eso quiere decir inmortalidad. Número 7, retén la forma de las sanas palabras. Un ciudadano celestial tiene sanas palabras de Cristo. Ya lo mencionó en 1 Timoteo. Y luego el octavo ingrediente es guarda el buen depósito. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que tenemos 8 cosas, 8 ingredientes para nuestra lección de mañana que tenemos que aprender cómo funcionan con nosotros. Una conciencia pura, una fe no fingida, el don divino, un espíritu fortalecido, la gracia eterna, una vida incorruptible, las sanas palabras y el espíritu que mora en nosotros. Padre, gracias en esta mañana porque hemos concluido nuestra lección. Te pedimos que bendigas a todos nuestros hermanos. Gracias por ellos, Señor, y que sigamos nutriéndonos con tu palabra y aprendiendo cada día más y más. Bendice a todos los oyentes en tu nombre precioso. Amén y amén. Despídete, hermano. Dinos adiós. Dinos adiós. Dinos adiós. Aleluya. Di gloria a Dios, hermano. Nos despedimos entonces. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gloria a Dios. Glory to God. Glory to God. Hasta mañana. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén.